saludo a todos ustedes. Hoy les propongo un tema urgente en el mundo, un asunto que a usted le va a interesar, y es qué sucede con Europa, con la Unión Europea, con la región. No es casual que en el nacimiento se haya optado por el himno a la alegría, porque era una marca de optimismo en la construcción de una región que propone como valores la democracia, la tolerancia, este estado de un buen vivir. Creemos que todos estamos involucrados en estos principios, y hoy nos tiene que llamar la atención esta crisis existencial, por decirlo menos, de la Unión Europea. Estoy con los invitados principales, con los representantes de la Unión Europea, de Alemania, de Francia y por supuesto de Gran Bretaña, uno de los principales protagonistas en este último tiempo. Así que no puedo sino estar muy agradecida por el tiempo de estos cuatro representantes. Les voy a dar la bienvenida. A la derecha de la mesa se encuentra James Thornton. Usted es embajador de Gran Bretaña. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Es un gran placer estar aquí con ustedes. A su lado está Matthias Sohn. No es la primera vez que usted está acá, embajador de Alemania. Gracias por aceptar. Gracias a usted. Sí, la primera vez acá. León de la Torre, embajador de la Unión Europea. Gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias. Y en el otro extremo de la mesa está Denis Wibaud, embajador de Francia, amigo también del programa y del periódico. Gracias por aceptar este diálogo. Buenos días, Claudia. Gracias por invitarnos. Bueno, les decía que la idea es hacer una cirugía o intentar hacer una cirugía a lo que sucede hoy en la Unión Europea. Hay varios elementos que han generado una gran turbulencia: Brexit, las crisis financieras, migraciones, el relacionamiento con el otro, los sistemas políticos también y las tendencias resultado de las últimas elecciones, por citar apenas algunos elementos. Voy a comenzar con el representante de la Unión Europea, León de la Torre, para que nos dé un poquito una perspectiva que yo sé que va a ser optimista. Usted ha publicado, invito a la lectura, este fin de semana usted publica un texto en el periódico La Razón, por supuesto, sobre la salud de la Unión Europea, y ustedes, lo siento, muy entusiasta. Claro, me imagino que es parte de su función. Sin embargo, no todo está bien, y detrás de ese entusiasmo usted sabe muy bien que hay desafíos que tienen que ver con el balde de agua fría que ha sido el Brexit. Sabe que hay crisis financiera, sabe que los resultados esencialmente en Alemania, pero también los cambios en Francia y las turbulencias, los problemas, las preguntas, los desafíos que lanzan los flujos migratorios, están poniendo a la Unión Europea en una crisis existencial que diría yo que no se ha dado nunca. Entonces hay que tener coraje para mantener ese entusiasmo, ¿no? ¿Tan difícil está? ¿Es posible, y voy a comenzar con el título del programa, ¿es posible una Europa en el futuro? Yo estoy convencido que sí es posible una Europa en el futuro. Es una historia de éxito en 60 años. Obviamente es un proceso de integración que tiene distintos momentos de mayor impulso, momentos de freno, momentos de crisis también, que suelen ser también oportunidades. La crisis que hemos estado viviendo en los últimos años, económica y financiera, de incertidumbre institucional, el Brexit, el reto migratorio, desde luego han sido muy importantes. Pero este año, precisamente, hay un nuevo sentido de optimismo, puesto que se han conseguido encarrilar muchos de estos problemas. Tanto desde el punto de vista migratorio, se han llegado a acuerdos fundamentales con los países del vecindario. El reto migratorio está aquí para quedarse, no es un reto transitorio. Está aquí para quedarse, pero estamos aprendiendo a manejarlo, a fomentar la migración legal, a luchar contra el tráfico de personas y a colaborar con los países de nuestro vecindario y más allá para asegurar un futuro
una alternativa a los que desesperadamente están intentando llegar a la Unión Europea. Por otro lado, en el ámbito institucional, evidentemente el Brexit ha sido y es un reto. Es la primera vez que un Estado miembro pretende abandonar la Unión Europea. Hasta ahora siempre estamos acostumbrados a que países quieran incorporarse a la Unión Europea y, de hecho, todavía hay muchos Estados miembros y Estados candidatos que están esperando en las distintas fases de negociación incorporarse a la Unión Europea. Pero también, incluso en el tema del Brexit, estamos avanzando en las últimas fechas en la negociación y esperamos llegar a un acuerdo, porque lo que nos interesa a todos, a los 27 que seguiremos en la Unión Europea y al Reino Unido, es llegar a un acuerdo y, desde luego, que el Reino Unido sea un socio fundamental de la Unión Europea, aunque ya no sea un miembro. Y respecto a las elecciones de los Estados miembros, bueno, dejaré a mis colegas embajadores de esos Estados miembros comentarlos, pero en general quiero decir que el envite, el reto que era el populismo en algunos países ha quedado reducido a la marginalidad. En los países de la Unión Europea, los gobiernos representan el sentir mayoritario favorable a la Unión Europea. Hay una confianza en el proyecto europeo y esta confianza se basa en la recuperación de las instituciones, de los nuevos retos que están asumiendo, de las reformas que están anunciando, de la recuperación económica y financiera que ha sido muy importante en los últimos años. De hecho, macroeconómicamente nos hemos recuperado ya de la crisis de hace 7 años. Se han creado 8 millones de puestos de trabajo y estamos creciendo a un ritmo por encima del de Estados Unidos. O sea que, en general, en este momento estamos, desde luego, mucho mejor que el año pasado. Bueno, el general es discutible también porque algunos países dentro de la Unión Europea viven mejor el crecimiento que los griegos o los españoles. Pero vamos a volver a esto y tampoco estoy de acuerdo en que estas fuerzas populistas, ultranacionalistas, de derecha sean marginales. Creo que es algo que nos preocupa, les preocupa a quienes están dentro de la Unión o desunión Europea y a quienes estamos fuera también, pero vamos a volver a ese tema. Me quedo con la problemática de Gran Bretaña y la salida, que decía ha sido una de las sorpresas en este último tiempo, una de las sorpresas y desafíos más importantes, susto que se han tenido que llevar después del resultado, después del Brexit. Voy a ir a los que quedaron afuera, porque tampoco debe ser fácil para un país, además que ha tenido una historia muy paralela. En Gran Bretaña se ha estado sí, pero no, pero sí, pero no. Nunca terminaron de estar realmente adentro y ese ha sido un síntoma que ha determinado finalmente la salida, ¿no? Como una pareja que no se define, bueno, terminan separándose, obviamente, cuando no hay definición, cuando no hay compromiso a fondo, obviamente es lo que tiene que suceder, pero ya le han dicho socio, porque mi pregunta era si hace frío allí afuera y a quién van a invitar a su cumpleaños y si no se sienten solos. No nos sentimos solos. Hay que decir que sí, el resultado del referéndum sobre el Brexit en junio del año pasado fue una sorpresa para muchos. Pero tenemos el compromiso de dar consecuencia a la decisión del pueblo y eso para nosotros es muy importante y es por eso que estamos negociando nuestra salida de la Unión Europea. Aún la primera ministra que pronunció antes del referéndum el no al Brexit, pues ella aceptó el resultado y está negociando en consecuencia de esta decisión. Pero el embajador de la UE tiene completamente razón. Nosotros también queremos tener una relación muy estrecha con la UE, aún estando afuera. Quisiéramos, como dijo la primera ministra
Theresa May, quisiéramos ser el amigo y el socio más cercano de la UE. Eso para nosotros es muy importante y estamos negociando en buena fe con una salida y esperamos una relación hacia el futuro, una relación muy estrecha. Pero la última cosa es que eso no va a cambiar nuestra visión internacional. Más que nunca vamos a estar abiertos a todo el mundo y por supuesto a América Latina y a Bolivia. Tenemos un compromiso muy importante con Bolivia y después del referéndum hemos intensificado dentro de mi embajada nuestras actividades aquí en Bolivia. Por ejemplo, reclutamos por primera vez un encargado de relaciones económicas y está trabajando fuerte para estrechar ellos. La negociación, sin embargo, puede estar más aquí o más allá. Y hay voces muy firmes ahora dentro de la Unión Europea que dicen, si se van, se van. Y hay que ver dónde queda la negociación. De eso dependerá también la fortaleza de esa sociedad entre la Unión Europea y Gran Bretaña, que a su vez tiene otros aliados, ¿no? Sabemos también a quiénes puede invitar a su cumpleaños. Vamos a Alemania para hablar de las últimas elecciones. No menos importante, he leído un texto de Gabriela Keseberg, Dávalos, muy interesante en el periódico Colega, página 7, donde habla de el retorno, la confirmación del poder de Merkel, de su fuerza política. Esto no es sorpresa. Lo que sí es sorpresa, y aquí diálogo otra vez con el embajador de la Unión Europea, es la fuerza de ese 13%, ¿no es cierto?, de una fuerza muy conservadora, ultraderechista, nacionalista, que está retomando los pasajes más oscuros de la historia alemana. Aboga por una política abiertamente nacionalista, xenófoba, machista, nos dice esta columnista, y logran quitar más de 1 millón de votos a la fuerza de Merkel. ¿Qué dicen las encuestas? Que no han votado por convicción ideológica, sino porque están hasta aquí de los partidos políticos. Sucede lo mismo en Francia, sucede lo mismo en Gran Bretaña, sucede lo mismo en Argentina, sucede lo mismo un poco en todo lado. Creo que hay una crisis mundial de las estructuras tradicionales políticas. Y dice, los votantes mencionan como razón principal de su desencanto la decisión en 2015 de aceptar en Alemania a miles de refugiados. Esto de aceptar solidariamente, después quitan 1 millón de votos. Ese es el problema. En su mayoría sirios, como gesto humanitario. Y sucede algo paralelo. Luego nos vamos a Francia con el Front National, el Frente Nacional en Francia, que, dice esta articulista, sabemos que ambas fuerzas reciben financiamiento de Rusia. Luego veremos los otros actores que están alrededor. Todo esto para hablar de estas fuerzas de ultraderecha en Europa, en Alemania, que le han hecho un agujero enorme a Merkel, le han quitado la fuerza, las posibilidades de negociación. Si ella no conforma el gobierno, hay muchos que aplauden que la segunda fuerza se haya ido a la oposición para no dejar a este 13% ese protagonismo. Pero al final del día, embajador, Merkel está debilitada. Y no es cualquiera. Merkel es la fuerza, no solamente económica, hoy en la Unión Europea. Hasta Macron reclama esta fuerza de Merkel. ¿Preocupados en Alemania? Claudia, gracias. Creo que hay 2 puntos principales. El primer es la referencia a esta fuerza política de la extrema derecha, y en ese caso creo que la diferencia entre Alemania y muchos otros socios europeos es que hasta ahora este segmento de la sociedad no ha tenido representación parlamentaria al nivel federal.
Y por eso ese es, en un sentido, algo que pone a Alemania que termina una excepción alemana y pone a Alemania en compañía de otros socios europeos. Claro que no es la tarea de un embajador o de los políticos de criticar el electorado, ¿no? El electorado es el soberano. Pero sí, como tú dices, Claudia, hay la posibilidad de analizar. Y creo que esta fuerza ahora parlamentaria es algo que tiene que ver, sí, con el gran movimiento de migración del año 2015. No sé si es coincidencia que 1 millón de refugiados costa 1 millón de votos, pero sí hay esta conexión. La otra pregunta que pones es si la canciller, que va a formar un nuevo gobierno, un gobierno diferente, pero nuevo, es debilitada. Aquí hay que hacer precaución. En 12 años de su periodo de mandatos, de 3 mandatos, mucha gente ha pensado que la canciller Merkel estaba debilitada. Ella todavía está. Y todos los que hablaban de una canciller debilitada han desaparecido. Ella sigue viva. Ella sigue viva. Y fuerte, sí. Si es que ella no logra esta coalición, habrá nuevas elecciones. Hay quienes hablan de una alta probabilidad de nuevas elecciones en Alemania. Teóricamente se podría hacer, pero nuestra constitución, creo, es una constitución escrita con la memoria de los horrores del siglo XX en la mente. Y es una constitución que fuertemente fomenta la estabilidad política. El precio de un fracaso de una formación de un nuevo gobierno es muy alto y el riesgo para todos los partidos es enorme. Entonces hay fuerte motivación, no solo de la parte del partido mayor del gobierno, pero de otros potenciales socios de coalición también, para hacer un duro trabajo de encontrar compromisos, encontrar programas de trabajo para un gobierno nuevo y formar esta mayoría que se necesita para elegir de nuevo un gobierno en el Parlamento. Porque es muy importante comprender, nuestro sistema no es una elección directa de la canciller federal. Es un sistema parlamentario como en Gran Bretaña, donde el jefe o la jefa del Ejecutivo se elige en el Parlamento y también se puede destituir en el Parlamento. Sí. Comprendiendo también, lo dicen las grandes leyes de la narratología, que importa la persona, el líder, la jefa, sí, claro. Al margen del sistema, el liderazgo atrae muchísimo también, ¿no? Y pasa por eso. Sí, claro. Voy a terminar esta primera ronda con el embajador de Francia, Denis Wibaud, para hablar del lazo, qué paradójico, ¿no?, con Alemania, en una historia en la que sí sabemos que Francia, Alemania históricamente han tenido muchísimos enfrentamientos, hay un orgullo nacional de un lado y del otro, poco como en La Paz, el Bolívar y el Strongest, ¿no? Algo así. Pero hoy Francia reclama fuerza
en la Unión Europea y sabe que hoy una clave importante de esta fuerza es Alemania. Y volviendo al personaje, diría, es Merkel. Sin olvidarme, embajador, que Francia ha sido motor político, que ha sido motor fundamental en la construcción de la Unión Europea. Ustedes han sido el motor económico siempre, pero la fuerza política ha estado, y creo que sigue en manos de los franceses, han sido grandes impulsores, son grandes europeístas, ¿no? Se ponen la camiseta. Se la ha puesto Macron, un líder político que si tiene un sex appeal, además de la mujer, es la independencia, es salir de ese sistema, porque Macron, además de esa historia personal tan original, con tanta fuerza que ha traído los lentes mediáticos, por lo tanto los lentes políticos, se distingue también porque está fuera de ese sistema partidario, porque en Francia también están hasta aquí de los partidos políticos, y hoy Macron necesita fuerza en Alemania. Está planteando reformas muy duras, hay varios paros que pueden tener más o menos importancia, pero Macron hoy, que ha entrado con tanta fuerza, ve también que sus medidas le van quitando popularidad y no tiene estructura partidaria como la tendría otro líder. Entonces estamos en esa paradoja de que con partido no nos gusta, sin partido quita fuerza. ¿Dónde está Francia hoy y con Macron peleando como gato patas arriba en la Unión Europea? Hemos tenido este año elección presidencial, elección parlamentaria. Ha sido una renovación completa del panorama político, pero lo bueno, me atrevo a decir, y yo creo que todos acuerdan en Europa, también en América Latina, que el pueblo francés se ha pronunciado de manera bien clara. Había en la segunda vuelta dos opciones. En la segunda vuelta de la elección presidencial, dos opciones bien claras, en particular cuando hablamos de Europa, de la manera de que Francia se ubica en el mundo. Una era una opción más soberanista, se dice, que propone solución detrás de fronteras herméticas, un discurso que no era muy claro sobre la construcción monetaria, que los franceses les gusta el euro, y en fin, y de la otra parte una opción más abierta, más multilateralista, diría, más abierta al mundo, y con una propuesta que era claramente europea. Y yo creo que en este sentido no había ninguna ambigüedad. El pueblo francés se ha pronunciado, el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial fue muy clara. La opción propuesta por el presidente Macron ganó con más de 60%, con un discurso, repito, sin ninguna ambigüedad cuando hablamos de Europa. Te agradezco hacer un poco de historia, porque yo creo que es muy importante cuando hablamos de Europa hablar un poco de historia. Y ahí disiento un poquito contigo, porque tú dices los franceses muy europeístas, eso no hay duda. El primer tratado se firmó en París, 1951, y en base a una propuesta que venía de Jean Monnet, Schuman, y que eran líderes con visión. Pero eso se hace con los alemanes, con los alemanes. Europa se construyó con los 6 primeros países fundadores, después se agrandó Gran Bretaña en el año 73, y España y Portugal en los años 80, y después otra ampliación hasta que hoy estamos en 28. Pero todo eso siempre se ha hecho en base a acuerdos entre Francia y Alemania. Y en este sentido, yo creo que estamos en un periodo muy favorable. Como decía el amigo León, representante de la Unión Europea, se han clarificado las cosas en Alemania, en Francia. Vamos a tener un periodo de 2-3 años sin elecciones en estos dos países, y estoy seguro que estos dos países, estos dos líderes, Madame Merkel y el presidente Macron, van a poder trabajar para relanzar, refundar la Unión Europea, que lo necesita, eso es cierto, frente a los desafíos de la globalización, del reto migratorio que se ha mencionado, la necesidad de democratizar la Unión Europea y de proyectarnos más hacia el mundo. Quiero hasta aquí
fue la parte autoritaria del programa, donde yo les he planteado una pregunta a cada uno. ¿Ah? Se acabó, ahora vamos a tornar, viene la segunda parte del programa, es la parte hippie, es donde todos hablan, siéntanse libres. Voy a plantear un tema, voy a poner una carta sobre la mesa, seguimos en Europa, luego hablaré del entorno, pero seguimos en la región europea, donde lo sigo mirando, obviamente, Gran Bretaña como parte de estos desafíos y de las críticas. Vuelvo a la otra cara del entusiasmo del artículo en La Razón del embajador de la Unión Europea, para ir a una parte a las críticas, porque las críticas, sobre todo en las crisis, vienen de todo lado, ¿no? Sí. Las victorias tienen muchísimos autores y las derrotas todo el mundo, y cuando llueven las críticas, llueven de todo lado. Hay algunas que, sin embargo, me parecen interesantes, que van desde lo económico hasta lo político. Quisiera hablar y hay varios autores que en este último tiempo han escrito en este sentido, sobre una Europa que entra en crisis, en parte porque se ha dejado a la deriva neoliberal la Unión Europea, porque hay cierto debilitamiento de sus democracias, porque se ha dejado más mandato a los mercados y esto ha provocado euroescepticismo, eurohostilidad, eurotristeza, eurodesamparo. Me imagino que habrá que diferenciar, todos se ríen, entonces los he provocado, yo he hecho mi tarea. Adelante, ¿quién quiere reaccionar ante esta crítica? ¿Sí puedo? Por favor. Por favor. Todo primero, la pregunta principal del programa, ¿no? Es una Europa posible. Yo diría algo bastante diferente. Europa ya está una realidad. La hemos hecho realidad de manera gradualista, lenta, a veces frustrantemente lenta, a través de 60 años. Ya está realidad y no va a fracasar ni va a desmantelarse. Pero sí, más Europa es posible, y una Europa más funcional, más eficaz es posible. ¿Más cercana al pueblo? Sí, más cercana al pueblo también, pero la premisa de tu pregunta es que la Europa no está cerca del pueblo. No lo creo. ¿No? Este llamado déficit democrático de la Europa, no lo veo. Personalmente, a mí no lo veo, para nada. Pero lo que se ve son dos cosas que creo que hay que ver muy claramente. Lo que falta a la Europa en ese momento es una proyección global. Somos 500 millones de ciudadanos europeos y no creo que nuestro pesado en el mundo es proporcional a nuestro peso económico y a nuestro potencial. Y necesitamos conjuntos tomar más responsabilidad en el mundo. Y también fue una parte de lo que decía el presidente Macron. Y para nosotros, Alemania, es muy importante que Alemania y Francia tienen un sentido común y una voluntad política común. Y creo que ese es, como decía Denis, una perspectiva para los años que vienen. Y por eso, si me permites, precisamente por eso estamos negociando la estrategia global de la Unión Europea en materia de acción exterior y defensa, que es fundamental. Fundamental. Porque ya no somos solamente un gigante económico, que es la zona más rica del mundo, con mayor cohesión social y mayores parámetros democráticos comparados con el resto del mundo, pero nos falta esa proyección internacional que estamos construyendo desde el Tratado de Lisboa del 2011. Un punto más, si me permites. Quisiera entrar. Yo creo que, Claudia, tú estás poniendo los
problemas, planteando los problemas como son, porque no hay duda de que a veces el pueblo tiene la impresión de que Europa, las instituciones, también los gobiernos, se han olvidado lo básico. Europa es un patrimonio de valores democráticos comunes y no negociables para nosotros y para los con quien tratamos al exterior. Hemos construido un mercado único interior que es un gran éxito, que nos hemos beneficiado todos. Pero sí hay algunos sectores de industrias antiguas o actividades que pueden haber tenido la impresión de que Europa estaba destruyendo su trabajo, Y es por eso que Francia, a través de las propuestas recientes del presidente Macron, que hizo esta semana un discurso bien importante para proponer su visión de Europa para el 2024, él propone una Europa más soberana, una Europa más... porque vemos que el espacio de soberanía hoy no es el espacio nacional, es el espacio europeo. Una Europa más unida, una Europa más democrática, para responder a lo que tú decías. Yo creo que parte de la explicación del rechazo que hemos podido ver en algunos sectores que explican este rechazo de la Europa, es la impresión que las cosas se deciden muy lejos entre tecnócratas, entre hombres políticos y lobbies, y es por eso que es importante reforzar la dimensión democrática de nuestra construcción parlamentaria, por ejemplo, reforzando el Parlamento Europeo para darle más legitimidad, renovar la legitimidad y, en fin, que los dirigentes ya no se esconden para discutir y para negociar, sino que expliquen más. Y es por eso que nosotros proponemos un nuevo approach más democrático de esta refundación necesaria de Europa. Me da la razón en la medida en que seguimos dándole alas a esta crítica que dice que el conflicto o uno de los conflictos es esta tensión entre tecnocracia y democracia. Tengo un amigo, un colega con el que hice el doctorado en Bélgica. Él es congolés de nacimiento, es belga de nacionalidad, Emmanuel Nashi. Manu Nashi es su nombre africano. Y me dice, nosotros aquí podemos votar por el presidente, pero nuestros representantes en la Unión Europea, allá, lejos, y hablo de esa distancia, de que sienten que todo se está decidiendo en las oficinas lluviosas de Bruselas, tan lejos de los griegos, tan lejos de los españoles también. Tal vez es eso lo que he explicado, le pregunto al embajador de Gran Bretaña, eso también ha explicado el hecho de que digan, nos salimos, y hoy son socios, amigos, compadres, no importa, pero están fuera. Tienes completamente razón, Claudia. Y tu pregunta inicial fue, pues, hay un problema con una Europa no suficientemente cerca de su pueblo. Y eso es quizás el fenómeno a que respondió el pueblo británico votando por una margen bastante estrecha, pero votando claramente para la salida de la Unión Europea. Entonces, nosotros vamos a seguir con una visión europea, pero desde un punto de una posición un poco diferente. Entonces, sí, no hay que dejarse demasiado lejos de la voluntad del pueblo, hay que escuchar al pueblo, pero también hay que tener una visión mundial. No es verdad que la Europa no tiene todavía una visión clara en la materia del cambio climático. Por ejemplo, Europa ha estado en la vanguardia de las acciones mundiales, proponiendo una respuesta a este reto mundial. Y
muchos países europeos, incluso mi país, han puesto metas muy ambiciosas para la reducción de emisiones de gases de reducciones de carbón. Eso es muy importante. Y nosotros vamos a contribuir a la construcción de una visión de lo que puede ser representar el continente europeo desde afuera de la Unión Europea. Vamos a seguir muy involucrados en los problemas mundiales como el cambio climático, pero también con problemas de paz y de seguridad. Nosotros y Francia también, miembros del Consejo de Seguridad, eso va a continuar. Nosotros como Reino Unido, el único país con economía grande a alcanzar la meta para flujos de cooperación de la ONU. Este compromiso mundial de parte del Reino Unido va a continuar y vamos a buscar, vamos a encontrar maneras de trabajar muy estrechamente con nuestros socios europeos para continuar con este trabajo. Bueno, miren, qué gran socio que se han hecho de adentro a afuera, pero con, Bueno, de momento, con gran sí, de respaldo. momento está dentro. De momento, cierto. Bueno, me voy a la pausa. Usted tiene el micrófono. Alemania habla después de la pausa. Tomamos aire. Gracias. Y volvemos al ataque. Enseguida retornamos.